Hola, hermanos y amigos. Gracias a Dios, nuevamente estamos comunicados. Así es como deberíamos comunicarnos con Dios. Pero para comunicarnos con Dios necesitamos saber lo que es la oración. Entonces, vamos a ver primeramente qué es la oración. La oración, dice, es la comunicación con Dios. Otra versión dice también es hablar con Dios. Todo cristiano debe saber orar. Primeramente, debe saber orar. Debe saber comunicarse con nuestro Padre. Veamos en Mateo capítulo 6, versículo 5. Pero antes aprendamos que tenemos que relacionarnos con Dios, que tenemos que comunicarnos con Dios, ¿no? Y para ello vamos a ver los pasos de la oración. Aunque no es una regla general, pero debemos de aprender a comunicarnos con Dios. En primer lugar, aprendamos a dirigirnos hacia el Padre en nombre de Jesús. Primero, supongamos que uno va a la casa de su papá. Primero tienes que saludarlo. Tienes que decirle: papito, ¿cómo estás? Papito, yo te quiero, yo te amo, ¿no? Entonces, de igual manera, nosotros debemos de dirigirnos en primer lugar al Padre. Decirle: papito, buenos días, papito, buenas tardes o buenas noches. Papá, yo te amo. Papá, yo te quiero. Debemos darle toda la adoración, toda alabanza para el Padre. En segundo lugar, tenemos que pedirle perdón por nuestros pecados, porque nosotros a diario estamos pecando, ya sea con el pensamiento, ya sea con la palabra o ya sea en obras. Luego debemos de, en nuestra oración debemos de interceder. Interceder primeramente, ya sea por un amigo, ya sea por un familiar, o ya sea por un vecino, etcétera, etcétera. ¿No? Cuando uno intercede debe decir: Señor, te pido por mi amigo, te pido por mi vecino, te pido por mi compadre, etcétera, etcétera. Luego podemos hacer la petición personal, la petición que nosotros deseamos hacerlo, ¿no? Ya sea por una petición material, ya sea por una petición intelectual, nosotros debemos de hacer nuestra petición personal. Y como quinto punto tenemos la gratitud. Ser agradecidos con Dios, decirle: gracias papá, gracias papito por haberme escuchado, gracias por haberme prestado por un momento, gracias por haberme escuchado, ¿no? Bueno, también vamos a ver en cuanto a San Mateo, capítulo 6, versículo 5. Ahí nos dice Jesús que cuando oremos no seamos como los hipócritas, que aman orar en las sinagogas, que aman orar en las esquinas,
les gusta ser visto por los hombres, pues ellos ya tienen su recompensa, nos dice. Pues cuando tú ores, ora en secreto, entra en tu aposento y ora en secreto. Tu Padre, que sabe que estás en lo secreto, te recompensará en público, ¿no? Entonces nosotros que cuando oremos, no oremos para que nos vean los hermanos, no oremos por vanidad, sino oremos para que nos escuche nuestro Dios. Luego, vamos a ver en Mateo 7:7. También nos dice acerca de la oración: pedid y os recibiréis. Después nos dice: buscad y os hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Porque todo aquel que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Qué lindo. Nos dice que todo el que pide, recibe. Nosotros, si le pedimos, Dios nos va a dar. Dios nos está escuchando. Dios escucha a un corazón sincero, a un corazón contrito y humillado, como se dice, ¿no? Porque si nosotros le pedimos diciendo las cosas innecesarias o diciéndoles una palabrería, Dios no nos va a dar. Y también nosotros no debemos hacer la oración mecánica, ¿no? En que, por ejemplo, yo recuerdo cuando era niño y me confesaban, lo decían: bueno, vas a orar 3 Padre Nuestros, 5 Ave Marías. Entonces, uno iba al altar y solamente decía: Padre que en el cielo, santificado sea tu nombre, amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor contigo, bendita tú eres, amén. No nos importaba qué es lo que estábamos diciendo, ni tampoco nos importaba el tiempo. Era algo mecánico, era lo que nosotros hacíamos de pura palabrería. También vamos a ver sobre la postura de cuando uno ora. Realmente no hay una regla en cuanto a la oración, ¿no? En cuanto a la postura de la oración. Pero uno debe orar por reverencia de rodillas. No, yo aconsejo de que la oración debe ser de rodillas, porque uno tiene que humillarse, tiene que ir a Dios en una forma sumisa, en una forma ir a Dios con un corazón contrito y humillado. Dios nos dice: pedid y se os dará. Cuando nosotros pedimos, Dios nos va a dar, jóvenes. Cuando tú le solicitas algo a Dios, dice su palabra, nos va a dar. Cuando nosotros no le buscamos, también vamos a hallar. Cuando nosotros nos preocupamos en buscar a nuestro Dios, lo vamos a hallar, ¿no? Y por último nos dice, ¿no? De que al que llama se le abrirá. Después nos dice
Dios nos va a dar, Dios nos escucha. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos, dice, ¿no? Si nosotros, siendo malos, cuando nuestro hijo nos pide pan, no lo vamos a dar piedra. Cuando nuestro hijo nos pide un pescado, no le vamos a dar una serpiente. Entonces dice, si siendo malos ustedes saben dar buenas dádivas, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más os dará nuestro Padre que está en los cielos. También sobre la oración vamos a ver en Primera de Tesalonicenses, en capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros debemos de orar sin parar, continuamente, sin detenernos. Esto literalmente quiere decir que nosotros no vamos a permanecer todo el tiempo en el templo, no, sino que cuando estemos caminando, cuando estemos viajando, debemos de orar, ¿no? O sea que cuando uno va haciendo, por ejemplo, una cola en el banco, o una cola en cualquier lugar, en vez de perder el tiempo, orar, ¿no? Porque Jesús oraba continuamente. No, Jesús se comunicaba con su Padre mediante la oración. De igual manera, nosotros debemos de aprender a depender de Dios. Estar en continua comunicación con Él. Estar en continuo hablar con Dios. Nosotros podemos hacer, jóvenes, la oración expresiva o también la oración mental. ¿No? Por ejemplo, si estamos en la cola de un banco, podemos hacerlo la oración mental. No, no es necesario que expresemos, sino que lo hagamos mentalmente. Debemos de orar, jóvenes, desde el momento que amanezca. Desde el momento en que abres los ojos, debes de orar. Debes decir, gracias Dios. Gracias por este nuevo día. Gracias por la luz que ven mis ojos, por el oído. Gracias por escuchar la voz de mis padres o la voz de mis hijos. ¿No? Entonces debemos de ser agradecidos con Dios. También debemos de orar antes de los alimentos, pero con una oración específica. No explayarnos en la oración de los alimentos. Hay algunas personas que están orando por el alimento, después pasan a orar por una enfermedad, después pasan a orar por alguna necesidad y no hay cuando terminen la oración por la alimentación. Después debemos de orar también por el almuerzo, no por la comida. Siempre orar en la tarde y en la noche. Dar gracias a Dios por un día más de vida. Gracias porque este día nos ha cuidado. La oración debe hacerse con fe. En primer lugar, debemos de activar nuestra fe para hacer una oración. Bueno, jóvenes, les aconsejo
de que acostúmbrense a depender de Dios, porque para todo debemos de orar. No, ese es mi consejo. Y debemos de aprender de Jesucristo, que Jesucristo oraba en todo tiempo a su Padre. Bye bye.